Vamos a intentar ver en este vídeo las causas del monopolio, es decir, cómo es posible que haya monopolios, cuál es el porqué de la existencia de esos monopolios, como también vamos a intentar ver qué se puede hacer para paliar los efectos negativos del monopolio o simplemente para eliminar los monopolios como tal, ya que hacen o dan una pérdida de eficiencia social. Lo primero que vamos a ver es las causas. Las causas, por ejemplo, pueden ser, una de ellas es el acceso en exclusiva a un recurso. Es decir, hay algo en el planeta Tierra que solamente lo puedo poseer yo. Y dices, bueno, esto es una barbaridad, esto te has fumado algo y no sabes ni lo que dices. ¿Qué empresa hay que tenga el acceso en exclusiva a un producto? No, pues sí, señores, hay una empresa, por ejemplo, de Beers, que a lo mejor no suena, pero si veis esa frase que pone abajo, que es un diamante es para siempre, igual os suena de algo, pero es que la inventaron ellos, esa frase. Y la inventaron porque hasta hace unos añitos, hasta finales del siglo XX, tenían en exclusiva todos los diamantes del planeta Tierra. O tenían la propiedad de las minas o tenían la exclusividad de la comercialización de las minas que no eran suyas. Es decir, si querías comprar un diamante, tenías que acabar de una o de otra forma en esta empresa. Y no solamente los diamantes naturales, porque también tenían el monopolio de los sintéticos. Esto a finales del siglo XX ha cambiado, pero hasta ese momento eran el monopolio mundial de los diamantes, que se dice pronto. Otro de los motivos por los que puede haber monopolios son que hayan derechos legales, y dentro de los derechos legales pueden haber dos. Por ejemplo, las patentes y las concesiones. Vamos a explicarlas por separado. Imaginar, no sé por qué, se me ocurre ahora, que por lo que sea haya un virus nuevo y que sea muy malo, muy malote, muy malote. Y de repente haya una empresa que diga, yo tengo la vacuna para ese virus y está en todo el mundo. Y si queréis esta vacuna, pues me tenéis que pagar una pasta porque yo tengo un derecho legal de patente porque lo he inventado yo y solamente yo lo puedo vender. Eso es una patente. ¿De acuerdo? Es un derecho legal que se tiene en exclusiva sobre algo. Normalmente las patentes duran 50 años, se pueden alargar, pero normalmente duran 50 años. Y otra cosa son las concesiones. Las concesiones es que alguien te cede algo que no es tuyo para que tú lo explotes. Por ejemplo, esto de aquí. ¿Veis esas sombrillitas de ahí? Pues esas sombrillas no son las concesiones. La concesión es lo que hay debajo de las sombrillitas, que son las hamacas. Porque las hamacas son de un ayuntamiento que se las concede, se las cede a una empresa para que las alquile. Nadie puede alquilar hamacas allí porque eso pertenece a costas, pertenece a un ayuntamiento, no te pertenece a ti ni te puede pertenecer. De manera que te ceden el uso, el derecho de explotar un recurso que solamente vas a tener tú, solamente tú vas a tener hamacas en esa playa. Contrariamente a lo que se piensa, lo que se alquila es la hamaca, pero tú si quieres tu toalla, esto como curiosidad, la puedes poner al sol, porque la sombra no se alquila, la sombra no es de nadie, y en España no hay playas privadas, con lo cual, si tú te quieres poner con tu toallita debajo de esa sombrilla, legalmente no hay absolutamente ningún problema, porque los señores que están allí tienen la concesión de alquiler de tumbonas, no de alquiler de sombra. La sombra no se alquila y el terreno no es suyo ni está concedido. Esto simplemente como curiosidad y para que veáis la diferencia entre patentes y concesiones. Y puede ser otra de las cosas que hayan, ¿por qué otro motivo puede haber un monopolio? Pues por ventaja de costes. Imaginar que todos tengamos nuestra central nuclear para hacer electricidad. Hombre, pues si tenemos una central nuclear para hacer electricidad para 20 personas, ¿sale rentable? Dices, coño, pues no sale rentable. Una central nuclear sale rentable cuando tienes unos miles de personas, porque es una inversión muy bestia la que hay que hacer, que solamente puede ser rentable cuando tienes una cantidad de clientes lo suficientemente grande. De manera que hay negocios, hay empresas, hay industrias que solamente tienen sentido de ser, solamente tienen sentido de existir si tienen muchos clientes, muchos demandantes. De manera que si tienen menos, directamente no se hace. De manera que el monopolio, la causa del monopolio es que la única forma de existir es tener muchos clientes para reducir esos costes fijos, ese coste de inversión muy grande que tienen que hacer para poder funcionar esa industria.
Que aquí tenéis más o menos algunas de las causas por las que puede haber un monopolio. Pero si el monopolio es chungo, si tenemos aquí que hay una pérdida de eficiencia social, esto lo podíamos nosotros como gobierno paliar de alguna manera. ¿Podemos hacer que no existan monopolios o paliar los efectos negativos del monopolio? Pues sí, y lo podemos hacer de varias maneras. Yo no he dicho que sea fácil, he dicho que teóricamente se puede. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, con una ley antimonopolio. Pues, ¿formas de prohibir el monopolio? Pues prohibir el monopolio. Es decir, no se puede tener un monopolio, señores. Y al que tenga un monopolio, le voy a crujir y le voy a poner una multa muy, 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 muy gorda. De hecho, por ejemplo, no sé si os suena una empresa que se llama Google. Si no os suena, es un buscador y tiene varias cosas, en fin. La cuestión es que en Europa le pusieron una multa en el año 2017 de 2.400 millones por tener un monopolio en el tema del buscador. Claro, 2.400 millones es mucho dinero y se supone que Google se lo pensó y ya no lo volvió a hacer nunca jamás en la vida. Concretamente, por lo menos hasta el 2018, donde le pusieron otra multa de 4.340 millones, que también le hizo cosquillitas. ¿Qué pasa? Que si tú pones una ley antimonopolio y pones unas multas que en realidad a una persona que está ganando 1.000 euros le pones 2.400 millones y la crujes. Pero cuando estás ganando miles de millones de euros, pues 2.400 millones o 4.000 y dice, oye, ¿cuánto hay que pagar? ¿Qué lo quieres en plazos? ¿A tocateja? Total, que hay una ley antimonopolio, existe y no sirve para nada. Pero bueno, esto es otra historia. Pero como así digamos a nivel teórico, pues es lo que hay. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y es regular los precios. ¿En qué sentido? Pues para eso tenemos que coger la gráfica del monopolio y darnos cuenta que tenemos por un lado aquí lo que es el punto de equilibrio del monopolio y el punto de equilibrio de competencia perfecta. ¿En qué se basa el tema de regulación de precios? Dice, bueno, va a haber un monopolio, pero el precio que vas a poder vender es el mismo que en competencia perfecta, con lo cual la cantidad que vas a hacer es esta. De manera que yo te estoy forzando, obligándote a vender a este precio, a vender aún en una cantidad de competencia perfecta. Esto, digamos, es la teoría. A nivel técnico es dificilísimo porque, claro, ese precio, tú estás poniendo ese precio, pero si te equivocas y pones este precio y lo pones más bajo, pues aquí la hemos fastidiado porque estamos no haciendo todo lo posible y si lo ponemos más abajo todavía a lo mejor a la empresa no le interesa ni siquiera hacerlo. Con lo cual es muy difícil acertar cuál es el precio justo en el que hay que pararse. Además, cuando ya lo has acertado, resulta que las condiciones cambian porque el mercado es cambiante y el precio ese cambia. Entonces es muy complicado. Aparte, quien coge y fija esos precios es el gobierno que luego, por ejemplo, dice, vamos a ver, Endesa o cualquier eléctrica, vamos a ponerte un precio mínimo para que no le cobres tanto a la gente y produzcas más electricidad. Pero claro, si los políticos luego acaban de consejero delegado de Endesa, pues hombre, tampoco nos vamos a hacer mucho daño. No sé si me entendéis, pero bueno, es igual. Otro sistema que hay para intentar solucionar el tema es el sistema de impuestos y transferencias. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una empresa que es monopolística, yo a esta empresa le voy a quitar dinero y se lo quito vía impuestos y se lo doy en transferencias a las familias. De manera que las familias que han perdido eficiencia económica porque están pagando más y la empresa está produciendo menos, de alguna manera yo se lo estoy quitando a la empresa para dárselo a las personas. Y es una forma de lo que gana la empresa de más, se lo quito y se lo doy a las personas. Claro, esto también es muy complicado desde el punto de vista técnico, porque cuánto de más le tengo que quitar, a quién le tengo que dar, es efectivo eso que le doy, se lo doy a todo el mundo, no se lo doy a todo el mundo, se lo doy solamente a unas personas, cuánto de impuestos le tengo que quitar cada vez, es muy complicado. Y luego está el tema que los políticos acaban en la silla de consejeros delegados de estas empresas, con lo cual tampoco nos vamos a hacer daño. Y por último nos queda la última, que es la forma de prohibir un monopolio, es que si tiene que haber un monopolio, pues que sea del Estado. Es decir, la empresa que tenga que ser monopolística porque las condiciones de costes, por ejemplo, hace que sea la única opción, pues que esa propiedad sea estatal. Es cuando en España, por ejemplo, había muchas empresas antes de entrar en la Unión Europea,
por ejemplo, las hidroeléctricas, que eran estatales. Pues esto tiene sentido que sea de monopolio porque no tiene sentido para pocos clientes. Pues bueno, pues que sea del Estado. De manera que el Estado, como no tiene dentro de sus funciones el maximizar beneficios, puede producir a un precio y en un sitio, o sea, en una cantidad diferente, porque recordemos que cuando es de propiedad estatal, las empresas estatales tienen como fin maximizar el bienestar social, no los beneficios. Entonces, vale, hay un monopolio, pero el monopolio lo que hace es funcionar de otra manera distinta a la lógica empresarial. De manera que si no puede haber una empresa que no sea monopolista para hacer esto, que lo haga el Estado. Desde que se entró en la Unión Europea eso está prácticamente prohibido, porque para entrar en la Unión Europea lo que tuvimos que hacer fue privatizar todas las empresas que eran estatales, porque la Unión Europea no permite la propiedad estatal de empresas, a no ser que sean bancos que se hayan quebrado. Entonces sí que permiten que el Estado, es decir, que todos nosotros compremos un banco, por ejemplo, no sé, se me ocurre Bankia, que nos lo hemos comprado porque estaba a punto de quebrar. Si fuese la lógica, digamos, empresarial, tenía que haber quebrado. Pero en ese caso sí que está permitido que la propiedad sea estatal. Cosas que pasan.